Usted realiza estudios sobre la historia del petróleo y la política en México. ¿Por qué es relevante estudiar los orígenes del petróleo en México? Bueno, es relevante estudiar el petróleo en México. Me sorprende mucho que no hay más estudios sobre la historia del petróleo, que es el producto más importante de México en el siglo XX. Entonces me parece un poco raro, ¿no?, que no haya más estudios. Y los estudios de los orígenes, esos ocurren en un momento muy importante en el desarrollo histórico de México, que es a finales del XIX, una época que se llama el Porfiriato, que se supone que es una época de entreguismo hacia las compañías extranjeras, la inversión extranjera. Y en realidad, pues yo creo que hay un buen proyecto de desarrollo nacional, controlado por el Estado, y que pues para el Estado mexicano, como es débil, necesita, ¿no?, inversión extranjera, necesita también pericia extranjera, necesita maquinaria, ¿no?, y además capital, cosas que no existían. Entonces, pero implica siempre la versión que se da de esta época es un entreguismo a las compañías extranjeras. Y también es muy polémico en el asunto del petróleo, porque después de la expropiación de 1938 empieza o se consolida un discurso nacionalista, que todo lo que pasaba antes era como una mala administración del petróleo. Yo lo veo de otra forma. No sé si viendo los documentos, yo creo que hay un buen proyecto de desarrollo nacional muy importante, controlado por el Estado. La persona más importante en este proyecto es el secretario de Hacienda, José Limantur. Y en mi libro sobre el primer petróleo, que se enfoca sobre la historia de una compañía petrolera que se llamaba El Águila, que fue de un británico, de hecho un compatriota mío, ¿no? Entonces, en esa correspondencia entre Limantur y Pearson, se llamaba Pearson, y después Lord Cowdray, se nota que los que tenían las riendas del poder era Limantur y no el británico. Entonces, el Pearson es un caso muy interesante porque no fue inversionista extranjero, fue contratista. Efectivamente llega aquí a México a finales del 19 a construir unos proyectos muy importantes de infraestructura: Canal del Desagüe, Ferrocarril de Tehuantepec, Puerto de Veracruz, la modernización. Y es a raíz de esto que tiene un buen vínculo, una red clientelar con la élite porfiriana. Y a base de esto le dan concesiones para el petróleo, porque también es como la minería, como la industrialización, se necesitan los insumos extranjeros. Pero el control en realidad es una empresa que él es el dueño de esta empresa, invierte su propio capital. Antes era contratista, pero en el petróleo, que no tiene ninguna experiencia en esto, pero necesita apoyo legislativo del gobierno. Entonces es interesante cómo se entretejen, ¿no?, intereses extranjeros y también el interés del gobierno mexicano de crear una infraestructura. Buscaban, al final, para su proyecto de industrialización, fuentes de energía más baratas, ¿no? Entonces la leña, pues, o sea, es muy difícil sacarle provecho. Y entonces petróleo como combustible es muy importante entonces el gobierno porfiriano sí tiene mucho interés en desarrollarlo. Entonces le dan muchas concesiones a Pearson, ¿no?, y así desarrolla su industria de petróleo. ¿Por qué utiliza el enfoque biográfico en sus obras, como por ejemplo en su libro reciente sobre Don Porfirio y Whitman Pearson? Sí, bueno, por un lado porque soy británico y tenemos los anglosajones una gran tradición de la biografía. La biografía que muy seria, vamos a decir que no es una biografía de chisme, es una biografía de historia de vida, pero es una historia de vida en un contexto político, social, económico, cultural, ¿no? Entonces, para hacer buenas biografías no necesariamente narra la vida. Entonces es un estudio, el buen estudio biográfico es un estudio interdisciplinario de por sí, porque necesitas saber historia económica, historia social, hasta la psicología. Hay los que en Francia son muy afanes, ¿no?, de las biografías psicoanalíticas. Yo no tanto, pero porque no soy francés, pero sí es importante. Entonces la interdisciplinariedad es muy importante en eso. Además, en una figura que abarca distintas épocas, ¿no? Por ejemplo, pues hay supuestamente un parteaguas muy grande de Porfiriato y Revolución. Pero gente que sí
que nacen, que trabajan en el porfiriato y todavía siguen en la revolución. Es una forma de entender una trayectoria de vida que es más allá, o sea, que no obedece esa periodización de la historia, que todo acaba en 1910 y empieza la revolución y todo cambia, porque claro, es absurdo. Una historia de vida, sobre todo este señor fue de Pearson, estuvo aquí durante 30 años, ¿no?, en México, entonces abarca la época de porfiriato y revolución, y para mí es una forma de entender ese periodo, ¿no?